¿Cuántos tienen, mejor dicho, cuántos tenéis la certeza sobre tu destino eterno? Porque ese es el título del mensaje que el Señor nos trae para hoy. ¿Tienes certeza sobre tu destino eterno? ¿Estás seguro? ¿A quién de pequeño o de adolescente nunca le han preguntado ¿qué quieres ser de mayor? Sin lugar a tus dudas, yo creo que a todos alguna vez nos han preguntado esto, ¿verdad? ¿Tú qué quieres ser de mayor? La pregunta es un modelo sin duda estándar, ¿verdad? No hay diferencia. Pero la gran diferencia está en las respuestas, que podemos encontrar millones de respuestas a esa pregunta, diferentes. Aunque la pregunta es muy sencilla, yo diría que cualquier respuesta, sea cual sea, lleva todas las respuestas una gran connotación de fe, ¿verdad? Aunque no todos lo crean así, cada vez que respondemos a esa pregunta cuando nos hacen ¿y tú qué vas a ser de mayor? En mi caso, creo que está claro, pero hablamos de niños y de adolescentes. Aunque el Señor diga que tengamos que ser como niños, pero esto es otra cosa. Pero sin duda alguna, cuando contestamos, aunque a veces no nos demos cuenta, no nos percatemos de eso, en cada respuesta hay una connotación de fe. ¿Por qué? Porque estamos declarando algo que nosotros queremos ser, pero no sabemos si con el tiempo lo vamos a conseguir, pero en cambio decimos, yo quiero ser esto, yo voy a hacer esto. ¿Y eso por qué? Porque respondemos dando una certeza a un acontecimiento que quizás no sepamos o no sabemos qué es lo que verdaderamente van a pasar dentro de unos años, o si dentro de unos años vamos a estar aquí o el Señor va a venir antes, ¿verdad? Pero es lo que os digo, viviremos para entonces, para esos deseos que tenemos en nuestro corazón. A esto yo llamaría, cuando de pequeños o de jóvenes nos hacen esta pregunta, yo llamaría una fe inconsciente, ¿verdad? Ya que no se piensa y se da por hecho que todo eso va a acontecer. Y si digo inconsciente, es para diferenciarla de esa fe viva, real y consciente que yo declaro que todos tenemos ahora mismo. Pero el ser humano, salvo excepciones, como todo, siempre está planificando y pensando en el futuro, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y a veces siento como si para muchos de estos que escuchamos no existiera el presente. Solo piensan en mañana, 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 para dentro de un año, para dentro de 5. Pero ¿estás viviendo el día a día? Y el día a día, y más en nosotros como hijos de Dios, el día a día en el Señor. Y hay una realidad, y es que el futuro es imposible que exista si no eres capaz de vivir tu presente. Por regla general, ¿verdad? El que se compra una casa o la paga al contado porque tiene dinero para ello, gloria a Dios, o tiene que ir al banco, tiene que pagarla a plazos y hay incluso hasta 25 o 30 años para pagarla. Eso, aunque nos parezca lo contrario, también es fe, porque estamos creyendo que dentro de 25 años vamos a tener pagada esa vivienda, aunque no nos demos cuenta. Igualmente que el que decide ir a la universidad y está 6, 5, 8 años estudiando, lo hace ¿con qué? Con la intención y la fe y creyendo que dentro de 5, 6, 8 años, cuando acabe toda la carrera que ha decidido estudiar,
se va a ganar la vida con eso, que va a encontrar trabajo y va a dar respuesta y beneficio a ese tiempo, a esos años de sacrificio y estudio. También los hay, como no, ahora que llega la temporada estival, que los hay que planifican sus vacaciones de un lado, de un año para otro, y las planifican, que parece que van a construir Dios sabe qué, puntualmente todo, y por fe dice, para el año que viene voy a disfrutar a lo grande, pero tampoco sabe si para el año que viene va a estar allí, pero está haciendo una declaración de fe, aunque piense que simplemente está planificando unas vacaciones, y así podíamos decir muchas cosas, como ahora que estamos en campaña electoral, ¿verdad?, aquí en España, y en muchos sitios autonómicas, municipales, los partidos, los políticos, preparan estrategias, preparan lemas, pensando en qué, que el día que se voten las elecciones ellos van a continuar o van a salir nuevos. Pero la realidad se verá cuando se cuenten todos los votos. La realidad de lo que hemos hecho y hemos decidido hacer en nuestra vida, ¿cuándo se va a ver? Cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí vamos a ver hasta dónde fuimos capaces de llegar, aparte de la misericordia de Dios. Amén. Como veréis, desde que se nace hasta que se muere, la vida del ser humano está rodeada de proyectos a años vista. Pero no importa cuál sea el proyecto, os puedo asegurar que el trasfondo común se traduce, ¿sabéis en qué? En rentabilidad, o lo que es igual, en dinero, ya que el ser humano es así, egoísta de condición. Pero hay algo que llama profundamente la atención, y es que existe algo que no es un proyecto de este mundo, y es una auténtica realidad, hermanos. Curiosamente, una realidad gratuita, sin coste alguno para la humanidad, para el hombre. El único precio a pagar es la pura esencia de aquel que nos creó y nos dio la vida, y es el amor y la fidelidad. La realidad comienza al nacer y no termina hasta la muerte física. Va más allá y va a la eternidad. Y ya a estas alturas, con lo que os he dicho, seguro que ya sabéis que os hablo de la vida eterna. Y ahora dime, vamos, no me lo digas a mí, piénsatelo tú, para tus adentros. ¿Cuántas veces has pensado sobre este particular? ¿Cuánto tiempo has podido dedicar a lo largo de tu vida a pensar en esa vida eterna que quieres para ti? ¿Cuál es la realidad que Dios quiere para ti? ¿Te lo has preguntado también qué es lo que Dios está demandando hoy día para ti? ¿Estás dispuesto a aceptar ese reto? Pues si estás dispuesto, Dios está dispuesto a concedértelo. Por eso el título es: ¿tienes la certeza sobre tu destino eterno? Os diré algo, el destino eterno, tanto tuyo como mío, depende exclusivamente de la respuesta que demos a la oferta de salvación que Dios ha hecho a la humanidad, a través de la sangre de Jesús muerto en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día. Fue un precio muy alto y muy caro. Y dicho esto, vamos a pasar al texto de la palabra que tenemos para hoy. Y nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, comenzando en el verso 19. Evangelio de Lucas, capítulo 16,
comenzando en el verso 19. El rico y Lázaro. Lo voy a leer, aunque sé que no hace falta porque todos os lo sabéis de memoria, ¿verdad? Nadie ha dicho amén. Amén. Bueno, tú que le has dicho, venga, dilo. Gloria a Dios. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día, banquete con esplendidez. La tradición dice que dicho hombre, a título de curiosidad os lo digo, se llamaba Nimeusis, pero no hay nada en la Biblia que lo pruebe, por lo tanto es una tradición. Pero sí hay algo en los detalles de esta historia que vamos a leer que nos hace pensar que Jesús sí conoció hasta a este hombre rico. Nos dice este verso 19 que se vestía de púrpura y de lino. Y sabéis una cosa, la púrpura era considerado el más precioso de los colores y el lino valía nada más ni nada menos que el doble de su peso en oro. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre muy rico y a su vez muy ostentoso. Y seguimos con el verso 20 y dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Os diré algo. El nombre de este mendigo Lázaro, por si alguno no lo sabe, es un nombre hebreo, Elecer, que significa Dios ha ayudado. Y Dios le ayudó hasta tal punto que fue al cielo. Curiosamente, Lázaro también se llamaba el amigo que Jesús resucitó. Es decir, se llamaba Dios ha ayudado. Eso es lo que significa Lázaro. Dice, y ansiaba este mendigo Lázaro, dice el verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, ¿y qué dice? No hubo ningún ángel que lo llevara a la sepultura ni nada. ¿Qué pasaría aquí, no? Porque el seno de Abraham era un lugar que los judíos reconocían como un eterno huerto del Edén. Dice, y en el Hades, hablamos del hombre rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo estaba pasando muy, muy mal. Pero Abraham, ¿qué le dijo? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú estás atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, imposible era ir de un lado a otro. Porque nos habla de una sima. Según los rabíes, el Hades, que era la morada de los muertos, tenía dos partes
separada por esta cima infranqueable. El que caía en el Hades, imposible pasar al cielo, y los que caían en el cielo, imposible al infierno. Era infranqueable. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, ocasión tuvo de arrepentirse, y ahora que estaba en pleno tormento, se acordaba, ¿no? Pero ya era tarde. Por eso es tan sumamente importante, hermanos, el que no nos descuidemos, el que nuestras lámparas estén llenas de aceite, porque el Señor no sabemos cuándo va a venir y tenemos que estar a cada momento preparados. Y si muchos hoy día no hacen caso de la palabra, no quieren escuchar la palabra, les puede pasar como a este rico, que cuando se hallaba en condenación, entonces se le ponía el corazón en un puño pensando en los que estaban en la tierra y no quería que ellos pasaran ese sufrimiento que le estaba pasando, aunque más adelante os diré otra cosa. Esta historia tan real, tan dura y más ilustrativa para que reflexionemos una vez más de la clase de vida que llevamos. Esto nos tiene que servir para reflexionar y decir: ¿cómo estoy haciendo yo las cosas? ¿Cómo estoy llevando yo mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué Dios me ha traído aquí? Me voy a acordar yo de Moisés, de Abraham, una vez que parta de este mundo, si aquí no he sido capaz de darle toda la gloria a Dios, si no he sido capaz de hacer lo que la palabra me dice, la gran comisión: id y predicad el Evangelio, una vez que yo abandone en este mundo, ¿qué le voy a decir al Señor? Mándame otra vez a la tierra, vas a ver qué rapidez voy a tener en predicar. Tu ocasión tuviste, no la aprovechaste. Entonces, esto es una gran reflexión para que nos demos cuenta que aún hoy estamos a tiempo, mañana no lo sabremos. Una vez más hemos de reconocer que todo lo que queramos hacer y decir para Dios, ahora es el momento. No lo dudes, hazlo ya. No habrá una segunda oportunidad, hermanos, después que dejemos este mundo a través de la muerte física. Así es. Y esto nos lleva nuevamente a reflexionar que hemos de hacer el máximo esfuerzo por ganar cuantas almas mejor. Amén. ¿Sabéis una cosa? Entre el rico que tenía al pobre a la puerta de su casa y no se preocupaba y pasaba de él, y aquellos que viven o presumen de vivir un evangelio y se lo viven para ellos solitos, no hay ninguna diferencia. Así es. Porque tú tienes algo que puedes dar a los demás, que es la palabra de Dios. Así es. Y la palabra por sí sola tiene poder y cambia y transforma vidas, como hemos dicho tantas veces. Y tú, por mucho que leas la palabra, por mucho que ores, por mucho que ayunes, si no eres capaz de dar, de transmitir esa palabra a otros, tienes la misma actitud que este rico que tenía ese pobre en la puerta de su casa
y pasaba absolutamente de él. Pero mirad, una vez que este rico murió, ¿dónde fue? Al infierno. ¿Dónde fue aquel pobre hombre? Al cielo, al seno de Abraham. Dice que le recogieron los ángeles. Y esa es una realidad, pero que ahora muchos no la ven. Y pensarán, rico como era rico, pero que sepas que si tú tienes a Dios en tu corazón, no hay nadie más rico que tú en esta tierra. Amén, así es. Porque esa riqueza es una riqueza que tendrás aquí y te va a llevar a la mayor riqueza que puede tener un ser humano, que es alcanzar el reino de los cielos, estar junto al Padre para adorarle toda una eternidad. Y eso es lo que tenemos que ver, ese paralelismo entre el rico y nosotros. Nosotros nos creemos y verdaderamente somos afortunados porque tenemos a Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero ¿realmente compartimos eso con alguien? ¿O nos lo guardamos para nosotros? Porque Dios no te dice que te guardes eso para ti. La palabra de Dios tiene que seguir por generaciones hasta que el Señor venga. Así es. Aleluya. Si miráis en Lucas 16 encontraremos dos parábolas que tratan específicamente con los pobres. Irónicamente, en las dos nos da el mismo mensaje, la importancia también de tener amigos, de tener allegados, de tener misericordia con los pobres, porque eso, más tarde o más temprano, nos enfrentará a la vida eterna. Gloria a Dios, así es. La primera parábola, del mayordomo fiel, se alaba a este por haber hecho amigos de los pobres para no quedar desamparado al ser despedido de su trabajo. Podéis leerla en casa, en Lucas 16, del 1 al 17. La segunda la hemos leído, la historia de Lázaro y el rico. Sigue el mismo tema, hermanos, y nos ofrece la misma lección para aprender. Aleluya. Si ignoramos a los pobres en esta vida, los enfrentaremos en la eternidad. Así es. Al igual que ser indiferente hacia los sufrimientos humanos, no podemos ser indiferentes, porque Cristo, Jesús, no fue indiferente. Él tenía misericordia de los pobres, de los necesitados. Así es. Aquí es enfrentarse a la condenación en el más allá. Cuando tú pasas, no te importa, no miras, no te preocupas de la necesidad del hermano, de aquel que lo está pasando mal. Cuando abandones este mundo, todo eso te va a salir. El pecado del hombre rico consistió en no darle importancia al sufrimiento de Lázaro, quien a diario, como nos cuenta la palabra, se sentaba a la puerta de su casa. Cierto es que la historia de este hombre rico no nos cuenta ninguna crueldad que cometiera contra Lázaro, ni nos dice que se portaba mal con él. El pecado de este hombre fue que, pudiendo aliviar y subsanar la necesidad de Lázaro, le ignoró por completo cuando él tenía medios reales para poder ayudarle. Y todo eso, al morir, le pasó factura. Curiosamente, en esta historia yo diría que vemos dos extraños contrastes, ¿verdad?, entre estas dos personas, entre Lázaro y el hombre rico. El primer contraste de la vida, rico pero pobre. Dice, ¿eso cómo puede ser? Esta historia es breve, pero también es conmovedora. Este hombre llegó a poseer todas cuantas cosas terrenales quizás un hombre pudiera poseer, pudiera tener aquí en la tierra.
podríamos decir que era una vida de lujo, derrochadora. Pero este hombre no se condena por el simple hecho de ser rico. No, la condenación de él no le viene por el hecho de ser rico. Abraham, también todos sabemos que fue dueño de mucho ganado y tuvo gran riqueza. Abraham. El propio Pablo también pudo disfrutar de gran abundancia. Las riquezas en sí mismas no son pecado. Que nadie diga, pues mira, yo tengo un vecino que es millonario y el pastor ha dicho que se va a condenar. Incierto. Una riqueza no implica condenación. Lo que implica condenación es tu actitud y lo que haces con esa riqueza. Su pecado fue de omisión al pobre, hambriento, andrajoso, mendigo, que se sentaba cada día a la puerta de su casa, o llámese mansión o palacio que tuviera aquel hombre, dado sus riquezas. Hay quien enseña y predica sobre la prosperidad material y dice que es una señal de bendición divina. Aquí no vemos eso, porque Lázaro era pobre, no tenía nada, y fue al reino de los cielos. Según lo que aquí nos enseña Jesús, esta idea es incompleta y por tanto falsa. El mendigo Lázaro no experimentó las bendiciones de Dios en la tierra, sino en la eternidad. Más importante todavía, Jesús no condena las riquezas adquiridas con honestidad, sino, como os decía, cómo usas esas riquezas de una forma indebida. Yo entiendo que el punto central de esta historia es mostrarnos el destino eterno del alma, ya que es de mayor importancia que las condiciones en que vivimos en este mundo. ¿Qué quieres salvar? Tu cuenta del banco la puedes salvar hasta el día que abandones este mundo. Pero luego, ¿qué harás? ¿Te llevarás la Castilla allá donde vayas? ¿De qué te servirá? Jesús dijo en Mateo 6:20, haceos tesoros en el cielo. Creo que más claro no puede quedar. Aquí podremos tener muchas riquezas, muchas cosas, pero el verdadero tesoro, como dice la palabra, el que no se come la polilla, está en el cielo. Y ese tesoro es el que tenemos que anhelar. Y empezamos a atesorarlo aquí, en la tierra, hermanos. Si Dios permite que tengas muchas cosas materiales en esta vida, no es para tu vanagloria y placer. Las bendiciones de Dios, ¿sabéis cuándo llegan realmente? Las bendiciones de Dios, la máxima bendición, te va a llevar cuando te diga, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Las bendiciones de Dios nos llegan también para poder bendecir a otros. Si queréis, luego en casa miráis 2 Corintios 1, 3 y 4. No sería imposible suplir las necesidades de este mundo si nuestras cosas no las tomamos como tales, cosas de este mundo, y dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos muestre, sea quien nos guíe qué hacer y cómo emplear todo eso que Dios permite que tengamos. Si no lo haces así, podrás ser rico, pero pobre, y tu gran miseria la vas a ver al dejar este mundo. Pero el segundo contraste de la vida, pobre pero rico, que es el caso de Lázaro. Y podíamos preguntarnos en qué aspecto o sentido Lázaro era rico. Si dice que estaba tirado a la puerta de este hombre, que era rico. Pero era pobre, pero era rico. Quizás
Fijaros, seguro que cada día, a lo mejor amigos o familiares lo traían al mendigo y lo dejaban a la puerta de este hombre rico con el fin de a ver si le daban algo para poderle ayudar como pobre que era. Observar la situación de Lázaro tan lamentable. Lázaro, pobre, demacrado, vestido con harapos, llenos de llagas, que dice la palabra, y rodeado de perros, que dice que le lamían las llagas, le lamían las heridas. ¿En qué condiciones estaría Lázaro? Pero en cambio era rico, porque mirar el destino que tuvo cuando el Señor lo llamó a su presencia, cuando murió. Dice que vinieron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Jesús seguro que intencionalmente quiso destacar, hermanos, la miseria de Lázaro para presentar mucho mejor el contraste entre Lázaro y el rico. Era difícil, sin lugar a dudas, poder encontrar una persona que diera más lástima que Lázaro en aquellos momentos. Prestar atención en esto, ya que es muy importante. Dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Después de todo cuanto había sufrido en la vida, ahora los ángeles le llevan al lugar de gozo espiritual y eterno. Gloria al Señor. Vamos a ver una cosa, en 2 Corintios 5:11, Pablo dice, pero confiemos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. No nos preocupemos tanto de nuestra funda, de nuestra carne, de nuestra vida, porque lo que verdaderamente tiene valor es cuando Dios nos llame a su presencia, estar eternamente, precisamente en su presencia. Hay quien afirma o especula también que el alma duerme, ¿verdad? Cuando después de la muerte, y queda lo que podríamos decir en una existencia inconsciente. Yo me fijaba en un detalle. Fijaros, si nos guiamos por la experiencia de Lázaro y el rico, ¿qué pensaríais de la teoría del sueño del alma? ¿Que es correcta o que no? Los muertos en Cristo van inmediatamente a la presencia del Señor para esperar allí la resurrección del cuerpo. La esperanza o parte de todo creyente es la presencia inmediata de Cristo después de la muerte. ¿Veis qué gran cambio el de Lázaro? De los terribles sufrimientos de pobreza, de enfermedad, a la gloriosa libertad y gozo del paraíso. Pasó de ser víctima de menosprecio e indiferencia a ser vasija de bendición celestial. Pero ahora fijaros en una cosa también. Todo lo que Jesús dijo del rico murió el rico y fue sepultado. Ahí se acabó toda su historia. Ahí se acabó toda su riqueza. No hay nada más que hablar de él. No se habla de ángeles ni que fueran a lugar alguno de descanso. Habla de condenación eterna, de sufrimiento. Solo se sabe que abandonó su vida lujuriosa de extravagancias que tuvo en la tierra y su traslado a un sitio de tormento eterno. Qué pena, ¿verdad? Decía el rico en el verso 24, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús mucho habló, hermanos, acerca del infierno, cuando él se refería como un lugar
de tormento usaba el nombre de Gehenna, que significa Valle de los hijos de Himón. Yo no sé si a alguno suena esto. Es un valle que está situado al sur de Jerusalén. Para daros una idea, Salomón erigió allí lugares altos a Moloc, y donde Acab y Manasés hicieron pasar a sus hijos por el fuego. Pero Jesús mucho, ya digo, habló acerca del infierno. Y este nombre, hermanos, el de este valle, en la época de Jesús, el Valle de los hijos de Amón, ¿sabéis para qué se usaba aquel lugar? Pues era un auténtico estercolero donde tiraban toda la basura, donde había un olor apestante, donde estaba siempre lleno de fuego porque estaban quemando toda la basura. Y esa es la comparación que hace Jesús, donde fue a parar aquel hombre rico. Un lugar completamente inmundo donde no hay quien viva. Por eso están en muerte espiritual. El lugar era propio para ilustrar el lugar del eterno tormento y angustia de este hombre rico. Hay algo cierto, y es que el infierno es algo indescriptible. Pero todos los que mueren en el Señor, hermanos, van a estar con Él. Dice 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y eso es lo que nos espera, por fe, así lo declaro, a cada uno de nosotros. Amén. Y tú ahora reflexiona y pregúntate una vez más, si tienes esta convicción de certeza que tu destino va a ser eterno, porque si no la tienes, va siendo hora que verdaderamente reflexiones. Por eso antes examínate y mira si estás realmente en el Señor, si tus dichos y tus hechos corresponden a lo que tú declaras que eres un hijo de Dios, con todo lo que ello implica, porque si no es así, tu destino será el mismo que el hombre rico, un lugar de tormento. El contraste de morir con Cristo o sin Él es inmenso, es indescriptible, hermanos. La Biblia enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después juicio. Hebreos 9:27, por si alguien lo quiere ver. Pero ¿cómo se llevará este juicio? La historia del rico y Lázaro nos da una idea muy clara, hermanos. Los hechos de nuestra vida, ya sean de comisión u omisión, serán la base del juicio. Es decir, allí, delante, en la presencia de Dios, nos van a sacar a todos la película de nuestra vida y vamos a ver de una forma verdaderamente real qué es lo que hemos sido cada uno, porque así Dios nos lo va a mostrar. Pero aquí entra en función el Evangelio de la gracia. El hombre es justificado por su fe. Sus pecados le son cubiertos por la sangre de Cristo. No olvidemos que Dios proveyó de una expiación de pecados por medio de su Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario. Pero para eso, tanto tus dichos como nuestros dichos, como nuestros hechos, tienen que ir acorde con la palabra de Dios, porque la última palabra la tiene Dios, por amor y por su gracia. Veréis, el rico fue condenado, como decíamos, porque hizo caso omiso de la necesidad de su prójimo y no se acogió
a la gracia del Salvador. La palabra nos hablaba de la sima que separaba al rico de Lázaro. Pero ¿esto qué significaba esta sima? Como decíamos antes, según la enseñanza de los rabís, esta división constituía una separación infranqueable, no se podía pasar de un lado al otro. Era una separación como entre los buenos y los malos, entre los justos y los impíos, y entre los salvos y los condenados. Hoy día es un tema que debería hablarse más en la Iglesia del Señor, debería hablarse mucho más que el mensaje del juicio, del castigo o la condenación eterna. Parece que todo el mundo, muchos dicen, si Dios es bueno, ¿cómo nos va a condenar? Dios es bueno, pero no olvidemos que es justo, que eso muchas veces no nos acordamos. Dios es bueno pero justo, y a cada uno nos dará lo que nos tenga que dar. Por lo tanto, mira bien que existe un infierno y existe un cielo. Y más tarde o más temprano, cuando el Señor disponga en alguno de los dos sitios, irá colocando a unos y a otros. Gloria al Señor. Y ahora, si nos damos cuenta en lo que dijo el rico, veremos una excusa disfrazada de bondad. Yo no sé si os habéis dado cuenta. El rico dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, ¿verdad?, para advertir a sus hermanos. Esto a simple vista da a entender que viéndose ya el perdido, de aquí ya no hay quien me saque, ahora quería ayudar a sus 5 hermanos, ¿verdad? Solo atiende a algo, a excusarse de su deplorable condición y actitud. Lo que verdaderamente para mí quiso decir fue que si alguien le hubiera advertido a él de esto, él no estaría allí pasando lo que está pasando ahora en ese lugar. ¿Cómo yo podría imaginar que el resultado de mi indiferencia iba a ser este? Si yo era bueno, yo no me metía con nadie, yo vivía mi vida. Yo al pobre hombre aquel no lo eché de la puerta de mi casa. ¿Alguien puede decir que yo me metí con él? ¿Pero alguien puede decir que tú lo ayudaste? ¿Alguien puede decir que miraste la miseria de aquel hombre y le tendiste la mano? ¿O pueden todos testificar que tú estabas en tu casa tan a gusto y aquel hombre que estaba tirado a la puerta de tu casa, tú no le hiciste ni caso, ni tuviste misericordia de él? Mi indiferencia sería, como podría yo imaginar, que el resultado decía que mi indiferencia iba a resultar que yo esté aquí ahora, diría el rico. Mi ignorancia, diría el rico, me dice que yo soy inocente. Si yo llegase a saber todo eso, y hoy día ¿cuántos conocen al Señor y muestran su indiferencia en cosas que no dan importancia, pero la tienen? Como os decía al principio, no es indiferencia que aquellos que presumen de tener al Señor en su vida ignoran a aquel que no lo conoce. No es un egoísmo que tú creas que vas a ir al cielo, que vas a estar dando la gloria a Dios eternamente y ves al otro que no le conoce y seas indiferente y permitas que se condene. Dale la oportunidad, háblale de Dios. Dile lo que dice la palabra de Dios y deja que la propia palabra de Dios haga su obra en su corazón, en su mente, en su vida. Amén. Y esa actitud, el que la tome, no le diferencia nada de aquel rico que omitía al pobre. Tú tienes algo en tu corazón, que es al Señor.
Tú tienes al Espíritu Santo que mora en ti. Nosotros lo tenemos. Entonces, ¿por qué lo atesoramos ahí muchas veces y no dejamos que fluya, no lo dejamos salir? Qué importante es eso, hermano. Dice, no llego a tiempo, no hay que darle importancia, no llego a tiempo a los cultos, o simplemente hoy no tengo ganas, por un día no va a pasar nada, ¿verdad? Si no ofrendo, no diezmo, bueno, otros harán que lo hagan, si la iglesia no se va a hundir, que es del Señor. Hay gente que dice que ellos hagan las cosas, ¿a ellos a quién se refiere? Tristemente, alguien me dijo aquí en esta congregación, un día que le hablé, y me dijo, entonces, ¿para qué es usted el pastor? Si no hace lo que tiene que hacer, no lo voy a hacer yo, que vengo a escucharle. Qué cosa, ¿no? Por esa regla de 3, yo tengo la llave, yo abro, yo cierro, yo barro, yo hago todo, coloco las sillas, me pongo un espejo delante, me predico y tengo garantizado el cielo. ¿O no? Pues no lo tengo. Aunque hiciera todo eso, no lo tengo. Porque Dios me dice que le hable a los demás, que le testifique a los demás. Pero si los demás no quieren hacerlo, mi responsabilidad delante de Dios está salvada. Pero yo no puedo presentarme delante de Dios y que Dios me diga, ¿te acuerdas de aquel? Ah, sí, pues mira para abajo que le vas a ver allí. Y tú tienes algo que ver en eso. ¿Os dais cuenta lo que tiene que ser que Dios nos diga eso? Si verdaderamente lo pensáramos, nos temblarían las piernas. Se puede llegar a hacer tantas cosas con las que se ofende a Dios y no se le da importancia, porque se hacen tantas veces al cabo del día que ya son cotidianas y nos resultan normales, no vemos pecado alguno en ello. Por esa supuesta inocencia, por esa supuesta ignorancia, recibió la dura respuesta que recibió el rico. A Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Yo no voy a mandar a nadie. Allí en la tierra ya hay quien les habla. Que escuchen, que estén atentos, porque yo no voy a mandar a nadie que les diga algo diferente. Y el que no hay peor sordo, dice la palabra, que el que no quiere oír. Y aunque mande a alguien que haya muerto, resucitado a la tierra, no le van a creer, no le harán caso. Dios también te puede contestar eso mismo a ti. Tú tenías al profeta, al pastor, por tanto no eras ignorante, porque tú lo estabas escuchando en los cultos. Aparte que tu obligación era leer, escuchar la palabra, y orar, y ayunar, y tener comunión conmigo. Y para eso te puse al Espíritu Santo como guía. ¿Qué más quieres? Que te mande a 30 muertos que tengo aquí en el cielo, en la gloria, para que te lo cuenten. No te los voy a mandar, porque abajo en la tierra tienen muchos siervos míos que te pueden ayudar y te pueden testificar de mi palabra. Amén. Y eso te diría el Señor seguro. Y ya para terminar, os diré que Dios a cada uno le da la oportunidad de ser salvo. O la coges o la sueltas, así de claro. El género humano no ha cambiado. El empeño del hombre por racionalizar todo neutraliza el poder de los milagros de Dios. No vale decir, hermanos, yo soy bueno, yo no me meto con nadie. Que esa frase ya huele a rancio para un hijo de Dios. ¿Cuántas veces he podido testificar? Yo es que no me meto con nadie, yo voy a lo mío. Ahora, a mí que tampoco se meta nadie conmigo, ¿eh? Pues sigue así, que le vas a hacer compañía
al rico del que nos habla la palabra. Solamente la palabra de Dios es viva y es eficaz para producir la fe en el corazón del hombre. A todo ser humano le ha de llegar el día en el cual tendrá que dar cuentas a Dios de todo cuanto ha hecho en su vida. Y no solo hecho, sino dicho, porque no olvidemos que también la palabra en Santiago, la palabra de Dios, nos habla también, y muy dura y claramente, lo que es la lengua. Tu destino eterno será determinado sobre estas bases. Eclesiastés 12:14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No podemos ocultarle nada a Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, y por mucho que intentes esconderte, nunca nos vamos a poder esconder de Dios. Amén. Y en esta base, y en base a esta palabra, me veo en la obligación de volver a recordar que analicemos nuestra vida, ya que de ello depende nuestro destino eterno. Hermanos, hasta aquí la palabra que Dios nos ha traído hoy. Creo, sin lugar a dudas, que es una palabra de amor, de edificación, y que si tú la atesoras en tu corazón, pero no solo la atesores, sino úsala, hazla carne en tu vida, puedes decir que tienes la certeza sobre tu destino eterno. Y en tus espaldas, en tu corazón, está la responsabilidad, que no la tengas tú solo, sino que muchos te acompañen en ese viaje a la gloria. Hermanos, que Dios os bendiga.